Juan Domínguez, que es CEO de AdFlow. Tenemos a Ramón Montanera, Marketing Intelligence Director de Elogia. Sigo por orden, Rebeca. Yo soy Belén Aceves de IAB Spain, de Marketing e Investigación. Y Rebeca Sáenz, que es Content and Experience Manager de PHD Media. Así que le voy a dar paso a ella porque además es la presidenta de nuestra comisión de redes y que nos va a explicar toda la importancia del estudio. Bueno, ¿se escucha? Sí, ya puedes. Sí, ya, perfecto. Bueno, antes que nada, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Desde la Comisión de Redes Sociales de la IAB llevamos, como ha comentado Belén, ya 9 años trabajando en este estudio. Es un estudio referente, es un estudio que de cara a negocio, de cara a oportunidades y de cara sobre todo a conocer el uso y consumo del usuario es fundamental para nuestro día a día. Desde la Comisión, año con año, y este año no es menos, hemos sobre todo intentado dar respuestas a inquietudes, dar respuestas a ciertas preguntas de cara a oportunidades nuevas de negocio y sobre todo sabiendo la responsabilidad de ser parte de la IAB como referente en el sector, tanto de la publicidad como de la comunicación online. En general, lo que es el estudio representa todas esas diferentes acciones y sobre todo inquietudes que hemos localizado en el sector. Dentro de la comisión somos diferentes profesionales, tanto de anunciantes como de agencias, sobre todo para dar esas respuestas y sobre todo para un año más aclarar y dar luz sobre ese uso y consumo. En el informe veremos diferentes novedades que se han incorporado este año, tanto desde la perspectiva de influencer como lo que es un target muy joven, como lo que es también la parte profesional, que es totalmente novedosa y bueno, sobre todo tratando de acercarnos lo más posible a esas oportunidades de negocio que a través de la información de este estudio podemos conseguir y podemos sobre todo justificar a través de esta información. Así que sin más, doy paso a Belén para empezar a hablar de la información. Muchas gracias, Rebeca. Gracias, Rebeca. Quería decir que no le he comentado que este estudio este año, una vez más, lo tenemos gracias al patrocinio de AdFlow, ¿vale? Bueno, pues vamos allá rápidamente. Lo primero, os voy a decir un poco, aunque Rebeca ya ha adelantado algunas cosas, pero cómo está compuesto, ¿no? La estructura de este estudio, que como os comentaba está vivo y cada año, aunque lógicamente mantiene esa estructura para tenerlos evolutivos y saber cómo están evolucionando, las redes sociales cambian, salen, entran y no tienen nada que ver las que funcionan un año mejor y el año siguiente peor, ¿no? Con lo cual, bueno, empezamos lógicamente con saber los objetivos de este estudio, ahora os los contamos, cuál es la metodología, la descripción del estudio, saber cuál es ese dimensionamiento, cuánta gente utiliza las redes sociales de los internautas españolas, crece, decrece, conocer el perfil del usuario y del no usuario. No nos lo creamos, hay no usuarios de redes sociales, ¿vale? ¿Cuál es el conocimiento de los internautas de las redes? Penetración de cada una y el uso. ¿Qué uso hacemos? Y además valoración, que muchas veces no tiene nada que ver el uso con la valoración que hacemos de las redes, ¿vale? ¿Con qué dispositivos nos conectamos? ¿Crecen, decrecen? A lo mejor tenemos una idea y luego nos sorprenden los datos, ¿vale? Y luego entramos ya en la relación con las marcas, eso que decía Rebeca de esta relación con el negocio, que en el fondo es lo que nos interesa a los profesionales, ¿no? ¿Qué relación tienen los usuarios con las marcas? ¿Cómo las perciben? Y vamos más allá. ¿Y la publicidad en redes? ¿Se percibe bien? ¿No? ¿Está saturada? ¿No está saturada? Vamos a hacer, el año pasado ya incluimos también la parte de e-commerce, ¿qué relación tienen los usuarios de redes sociales con e-commerce? ¿Compran a través de redes? ¿Piden información? ¿Cómo nos comportamos, ¿no? Y luego tenemos 3 bloques nuevos, que es la parte de influencer que adelantaba Rebeca, que lógicamente están en redes sociales, pero cómo los perciben los usuarios. Y hacemos un foco en la generación Z versus generación Y o millennial, ¿vale? Porque claro, ahora vais a ver los rangos que tenemos de edad. El primer rango joven es de 16 a 30. Bueno, hay diferencias. Entonces vamos a hacer un zoom específico, que esto es un feedback que ya se ha llevado a la comisión y que probablemente el año que viene, como os digo que está vivo, modificaremos, pero es un zoom que vamos a hacer en esa generación que nos ha traído Elogia muy bien. Y luego vamos a ver la parte de los profesionales. Aparte de preguntar a usuarios,
hacemos una encuesta específica a profesionales, a vosotros. Probablemente muchos de vosotros hayáis contestado. ¿Cómo percibís las redes sociales? ¿Invertís más, menos? ¿Qué problemas veis? ¿Qué no problemas? ¿Qué capacidades tienen las redes sociales para este negocio, ¿no? Así que nada, vamos a ello. Bueno, los objetivos casi los hemos dicho. En el fondo lo que queremos es cuantificar esa evolución de las redes, en qué estado están, en qué estado de salud, entender el conocimiento que se hace de ellas y evaluar el nivel de saturación o no de la publicidad, toda la relación con marcas y publicidad en general de los usuarios y además las novedades que os hemos contado, ¿no? ¿Cuál es la metodología o la descripción del estudio? Bueno, prácticamente la conocéis del resto de nuestros estudios. En este caso hay dos universos, porque como hacemos también la parte de profesionales, pero bueno, el universo principal, al de los usuarios al que nos dirigimos, son hombres y mujeres de 16 a 65 años de edad, que esto ha ido evolucionando también desde el 2009 que llevamos haciendo este estudio. El ámbito geográfico es España, internautas españoles, el campo se hizo en abril del 2018, lo cual muy reciente. Y luego tuvimos una muestra de más de 1000 respuestas, 1084 en concreto, y además de esos 1084, 909 eran usuarios de redes sociales y 175 no eran usuarios de redes sociales, que vamos a preguntar el por qué no y si van a serlo o no, ¿vale? Y luego, lógicamente, la técnica Cowboy, que son entrevistas online. Pues nada, vamos a ver el dimensionamiento, vamos a ver los datos. De esos 30 millones de internautas de 16 a 65 años, que nos da el ONSI, tenemos 30 millones, el 92% son internautas, ¿vale? 27,6 millones son internautas. Y de esos 27,6, 25,5, que supone un 85%, son usuarios de redes sociales. ¿Y eso cómo está? ¿Esto qué significa en respecto al año pasado? ¿Está bien? ¿Crecemos? ¿No crecemos? Bueno, pues estamos en un momento de madurez plena de las redes sociales. Realmente, con respecto al año pasado, ha bajado un punto que a nivel estadístico no supone nada, con lo cual es flat total. Se trata de una estabilidad y una madurez. Con lo cual, habéis visto los crecimientos, tuvimos un punto de crecimiento desde el 2009, cuando era la época fuerte de las redes sociales, y ahora estamos bastante establecidos en el uso. ¿Cuál es el perfil? ¿Quién utiliza las redes sociales? ¿Cómo es ese perfil del usuario? Pues como veis, a nivel de género está muy repartido, las mujeres un poquito más, con ese 51% frente al 49% de los hombres. La media de edad, teniendo en cuenta que la muestra es de 16, perdonad que haga hincapié aquí, pero bueno, luego suelen salir este tipo de preguntas, espero que sepáis que la muestra es así, es de 38,4 de media. Fijaros que están bastante equilibrados los rangos de edad. Los perfiles a nivel educación, lógicamente la mayoría están en secundaria y universitarios, ¿vale? Con ese 40-46%, y de trabajo sí que está muy saneado con ese 64% que trabaja, 9% de estudiantes y parados un 9%, ¿vale? Ese es el perfil de ese 85% de usuarios que utilizan las redes sociales. Pero, ¿cómo son los no usuarios? ¿Serán un bicho raro por ahí o algo así? Bueno, pues tampoco. Realmente aquí son mayoría de hombres, aquí sí que hay diferencias, una diferencia significativa, de ese 40% de mujeres frente al 60% de hombres que no utilizan las redes sociales. También hay diferencia de edad, fijaros cómo los rangos de edad van subiendo según se incrementa la edad, muy poquito en el primer tramo, que es el 13%, 32 ya en el segundo tramo de 31 a 45 años y 56% más mayores, ¿vale? Hasta 65. También hay diferencias en el nivel de estudios. Los que no usan redes sociales, hay mayor porcentaje en los universitarios, con ese 53%. Sin embargo, a nivel de trabajo, eso tiene un 79% de personas que trabajan que no utilizan las redes sociales, ¿vale? Y además le preguntamos, vale, no las utilizas, pero las vas a utilizar. ¿Qué intención de uso tienes? Perdonad. Bueno, pues un 9%, igual que el año pasado, nos declara que probablemente sí, con cierta seguridad se va a registrar en los próximos 12 meses en alguna red social, pero tenemos todavía un 67% de los que no utilizan que dicen que no las van a utilizar. Realmente ha bajado con respecto al año pasado, que era un 72% que nos decían que no las iban a utilizar,
¿no? Es que de los que no la utilizan es que están plenamente convencidos de que no las pueden utilizar, ¿no? Vale, y ahora vamos a ver cuál es el conocimiento que tenemos de las redes sociales, ¿no? Lo primero de todo, que siempre genera mucho debate en la comisión, es, vale, ¿pero qué entendemos por una red social? ¿WhatsApp es una red social? Bueno, pues aparte de muchas definiciones, que esta slide ya la habréis visto otros años, pero la seguimos poniendo porque es importante formar parte de este estudio, la RAE, por ejemplo, dice que una red social es una plataforma digital de comunicación global que pone en contacto a gran número de usuarios. Pero en la comisión vamos más allá y tenemos nuestra propia definición, ¿vale? Que realmente es la que veis aquí. ¿Qué debería cumplir una red social? Bueno, pues un poco lo mismo, ser una red de contactos, tener un perfil, permitir interactuar, pero lo que realmente es la diferencia es que ofrece funcionalidades sociales para interactuar con contenidos, crear, compartir y participar en las redes. Y con esta definición, pues WhatsApp sí que es una red social que ya estaba incluida el año pasado, no os estoy dando nada nuevo. Estas son las que hemos trabajado este año, ¿vale? Las que se han aprobado en la comisión. Las que veis en las dos filas de arriba son las que ya estaban del año pasado. La que se ha decidido eliminar es la de Google Plus y además se han incluido Vero, Musical.ly y 21 Buttons. Vero realmente es que nos pilló en abril, que era la época que salió y fue el boom absoluto y se decidió incluir. No sé si lo hiciéramos ahora, en qué punto estaría. Pero bueno, ahora vamos a ver los resultados porque les hemos preguntado por esta red social, ¿vale? Que sepáis que estas son las que hemos trabajado y sobre las que vamos a ver ahora el estudio. Conocimiento espontáneo. Pregunta abierta sin sugerir, ¿vale? ¿Qué redes sociales conoces? Bueno, pues aquí veis las respuestas. Facebook encabeza los rankings en general con ese 96%. Después Twitter con ese 72% bajando ligeramente y Instagram ocupa ya la tercera posición este año con un 62%. Fijaos que de media, así en espontáneo, la gente conoce 3,4 redes sociales de media, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre con las sugeridas? Cuando ya les sugieres la lista de redes, pues lógicamente cambia el panorama. No cambia mucho a nivel primera posición, que sigue estando Facebook, ahí ocupando la primera posición con ese 96% de conocimiento. La segunda red de conocimiento es WhatsApp con ese 93%, y ya veis ahí un poco las siguientes tres, con ese Twitter con un 89%, Instagram con un 87% y YouTube con un 87%. Aquí ya cambia el número de redes que conocemos. Pasábamos de ese 3,4 a 8,7 redes de media, de conocimiento, ¿vale? Pero no hemos centrado ni en uso ni en valoración. Ahora sí, ¿cuál es el uso? ¿Cuál usamos? De las que conocemos, ¿cuál usamos? Pues sigue estando Facebook en primera posición, con ese 87%, bajando ligeramente del año pasado, que el año pasado usaba el 91% de los internautas. Segunda, WhatsApp con ese 87%, que digamos que ya alcanzaba a Facebook. Y luego YouTube con un 69%. Sube considerablemente Instagram, que el año pasado estaba en un 45% y este año casi llega ya al 50% de los internautas que usan esta red social, ¿vale? Y de media usamos 4,7 redes a la vez, no está mal. Sin embargo, cuando les preguntamos, sí, pero esa es en general, tú tienes una cuenta de redes, pero ¿cuál has usado el último mes? O sea, un poco para saber también el consumo de redes sociales, ¿no? ¿Cuál consumimos más? Bueno, pues aquí ya WhatsApp empieza a liderar y coge la primera posición con ese 85% y Facebook relegado a la segunda posición con un 83%, ¿vale? YouTube sigue también encabezando con ese 63%, Instagram ya va cogiendo posiciones arriba con ese 44%. Y de media usamos 4,1 frecuentemente en el último mes, ¿vale? Y ahora, es lo que os decía, una cosa es las que conocemos, otra cosa es las que usamos y otra cosa es cómo las valoramos a las redes sociales. Aquí ya cambia bastante el ranking. La que más valoramos, no sé si lo veis, en esta línea a la derecha son las que más valoramos o estamos más satisfechos con ella, y hacia este lado las que estamos menos satisfechos, ¿vale? Como si fuese una carrera.
La primera, con ese 8,4 sobre 10, es WhatsApp, que mantiene posiciones frente al año pasado. La segunda, YouTube, con ese 8,1, que también mantiene posiciones. Sin embargo, en tercera posición, el año pasado teníamos a Spotify, que baja ligeramente, de un 8 de valoración a un 7,8, y le coge posiciones Instagram, ¿vale? Por lo cual Instagram este año es una de las grandes ganadoras, digámoslo así, ¿no?, de las redes. Y sin embargo, mirar Facebook, que encabezaba todos los primeros rankings, ha pasado ya a la séptima posición en valoración. O sea, que la usamos, la conocemos, tal, pero por algún motivo la valoración, igual que el año pasado estaba adaptada en valoración, por lo cual, bueno, este año ha subido un punto. Aquí es importante mencionar que este estudio se hizo antes de todo el tema de los datos de Facebook. Por lo tanto, ahora probablemente esta valoración esté aún más abajo, ¿vale? Este detalle es importante mencionarlo. Sí, gracias. Lo comentamos efectivamente en la comisión. Y luego les preguntamos también qué intención tienen de abandonar o si hay alguna red que hayan abandonado en el último año, ¿vale? Y bueno, Twitter siempre sale en primera posición en abandono, pero mantiene posiciones. No es que sea una red que al final, es una red que se mantiene, porque es verdad que tiene tasa de abandono, pero también tiene tasa de nuevos registrados o de incremento, ¿no? Pero mantiene siempre el ranking de abandono en esa primera posición con un 8%. Telegram también mantiene su segunda posición el año pasado con esa tasa de abandono, con un 6%, y bueno, luego ya de ahí ya está Snapchat con ese 6% y ya porcentajes mucho más pequeños. Ahí tenéis los porcentajes de redes. Bueno, os he dicho el dato, realmente un 34% declaró que abandonó alguna red social en el último año. Perdona. Le paso a Ramón, a que nos hable ahora del uso de las redes sociales. Perfecto, gracias Belén. Pues si os parece, seguimos ahora con el uso. Hasta ahora Belén nos ha explicado cuál es la penetración, cuánta gente está utilizando las distintas redes sociales, y lo hemos bajado al último mes para hacerlo más cercano al tiempo, y a partir de aquí, ¿cómo estamos utilizando estas redes sociales? La primera pregunta que hacemos es ¿cuánto tiempo dedicamos a las redes sociales? Y los resultados del estudio nos dicen que aproximadamente al día dedicamos 1 hora. Esto es declarativo, ¿vale? Y esto es un promedio de las distintas redes sociales. Lo importante del dato es entender, ¿existen diferencias realmente por targets, por perfiles? Y lo que vemos en los datos es que realmente, aunque el promedio es con 51 minutos, las mujeres sois más usuarias, más intensivas, estáis por encima de la hora diaria en redes sociales. En cambio, los hombres un poco menos. Y si lo miramos por tramos de edad, vemos que al menos más jóvenes, al tramo de 16 a 30 años, son los más intensivos en uso, dedican más tiempo. Esto lo podemos ver en este otro gráfico, en lo que comparamos en el eje horizontal cuántas veces accedemos a las redes sociales, y en el eje vertical, lo que acabamos de ver, los minutos. Y a partir de aquí vemos si existe correlación entre yo me conecto muchas veces y dedico mucho tiempo. Realmente existe una red social en que nos conectamos muy a menudo y al final acumulamos mucho rato, que es WhatsApp. Lo veis en el lado superior derecho. Y a partir de aquí tenemos el resto, ¿vale? A mitad de la tabla tenemos Facebook e Instagram. Son redes que entramos con una frecuencia alta, pero al final el número de horas que dedicamos es menos intensivo. Es cierto que Facebook es más intensivo en horas que Instagram, pero Instagram es más frecuente, un poco más frecuente que Facebook. A medida que vamos viendo la tabla a la izquierda, vemos otras marcas como YouTube, que se ve menos intensivamente, menos veces al día en promedio, pero cuando miramos YouTube nos estamos más rato, y eso queda más reflejado con Spotify. En Spotify entramos menos, pero cuando nos ponemos a escuchar Spotify dedicamos mucho más tiempo, ¿vale? Luego hay un colectivo que entramos más ocasionalmente y hacemos un uso menor en cuanto al tiempo que le dedicamos. A partir de aquí, la siguiente pregunta es, muy bien, ¿cuánto rato estamos? Pero ¿estamos aumentando, disminuyendo el uso? Belén nos ha dicho, oye, ¿cuáles son las redes sociales que estamos abandonando? Y aquí salía el Twitter. Pero en este caso hemos buscado
hacer un balance entre cuánta gente está abandonando el uso de redes sociales, pero cuánta gente está aumentando también el uso de redes sociales. Y por tanto, en ese sentido hemos hecho un equilibrio, ¿no? Teniendo en cuenta cuánta gente incrementa el uso y cuánta gente reduce el uso, y al final una resta. Lo que vemos es que hay un colectivo de redes a vuestra derecha que han incrementado el uso, ¿vale? Son más intensivas en el último año. Hay otro colectivo que ha mantenido la frecuencia, que más o menos entre los que aumentan, los que disminuyen y los que se mantienen, hacemos las paces, y hay un grupo que se identifica que está reduciendo el uso. En cuanto a las marcas que más se están utilizando, vemos aquí un pelotón de cabeza, ¿no? Tanto en Buttons, Instagram y Twitch. Realmente lo que tenemos que centrarnos es en Instagram, que le hemos comentado antes, está aumentando niveles de penetración y niveles de uso. Las otras dos también están aumentando, pero son nichos, son redes más de nicho. Al final, cuando miramos cuánta gente lo está utilizando, es más residual. Pero Instagram no. Instagram está ganando peso en número de usuarios y está ganando peso en la intensidad en que se está utilizando Instagram. Luego tenemos otras redes sociales y lo que llama la atención es estos que se mantienen. Tenemos Facebook, no está aumentando, no está incrementando el uso. Twitter, hemos visto que era el que disminuía, se compensa con los que incrementan, pero estamos ahí en una situación bastante límite, y Tumblr es la que está reduciendo. A partir de aquí, vamos un paso más allá y queremos hacer un mapa de cuál es la situación actual de las redes sociales en nuestro país. Cruzamos dos dimensiones. Por un lado, en el eje horizontal tenemos penetración. Las redes que están más a la derecha son las redes más mainstream, las más utilizadas, las que tienen mayor penetración. Las que están a la izquierda son menos intensivas. Y por otro lado, en el eje vertical, tenemos cómo están evolucionando, si están creciendo o están decreciendo, a raíz de la diapositiva que acabamos de ver, ¿vale? Por un lado, en el cuadrante superior derecho, ¿cuáles son las redes fuertes y que además están creciendo? Pues tenemos WhatsApp, tenemos YouTube, tenemos Instagram, que está creciendo, aunque Instagram tiene recorrido todavía, porque los niveles de penetración no son tan grandes como Facebook. Lo que es importante es este dato verlo por tramos de edad. Cuando bajéis al estudio veis que Facebook es importante, es muy mainstream, pero sobre todo es importante para los targets más adultos, que es adultos a partir de 30 para arriba. De 30 para abajo, la red importante gana mucho peso Instagram realmente, con lo cual el recorrido que está teniendo esta red es muy importante. Veis que está por encima del eje, por tanto están creciendo. Facebook tiene mucha penetración, pero está sin crecer, está justo en la línea sobre el eje. Twitter está en la línea un pelito, ahí justito, con lo cual el crecimiento que tiene es poco. Y por otro lado, ¿cuáles son las redes que hoy por hoy son más pequeñas o son más nicho? Que hay algunas que están creciendo y hay otras que no están creciendo, ¿vale? Estas tienen su target y su funcionalidad, y las otras tienen sus especificaciones. La siguiente pregunta es, oye, ¿y realmente qué estamos haciendo con redes sociales? Y aquí tenéis todo el listado de qué hacemos con las redes sociales. En primer lugar, chatear, hablar con los amigos. En segundo lugar, ver vídeos. En tercer lugar, ver qué hacen mis contactos. Y esto hay diferencias por tramos de edad. Aquí tenéis el detalle de, en función del tramo de edad, en función del target, en función del sexo, hay matices. Y esos matices se ven también en función de las redes sociales. Ya os podéis imaginar, una red social para escuchar música, ¿cuál será? Una red social para ver vídeos, ¿cuáles serán? ¿Vale? Con lo cual sí que existen, utilizo unas redes determinadas para hacer unas cosas determinadas. Lo que hemos visto que ha disminuido este año es este de aquí, que es publicar contenidos. ¿Vale? Lo que estamos viendo los distintos años que hacemos este estudio es, ostras, ¿realmente publicamos cada vez menos? Chapardeamos más y publicamos menos. ¿Cómo va el tema? Pues parece que estamos reduciendo la intensidad en la que estamos publicando. Cuando hacíamos el estudio teníamos la hipótesis que esta caída había sido muy fuerte. Nos daba la sensación, cuando trabajando en la industria, que cada vez se publicaba mucho menos, por parte por lo menos de los usuarios, y que éramos las marcas las que generábamos contenido. Es cierto que ha caído,
pero en los últimos 5 años hemos pasado de un 39 a un 33. Ha caído, pero no tal como nos habíamos supuesto, ¿vale? Con lo cual todavía se está publicando y aunque está reduciendo la intensidad en las publicaciones, tampoco tan grande como nos imaginábamos, ¿vale? A partir de aquí, el siguiente bloque hace referencia a, muy bien, para acceder a las redes sociales, ¿cuál es el dispositivo que utilizamos? Y el dispositivo que utilizamos y que gana la primera posición es móvil, ¿vale? El terminal, el mobile. Esto ya salía el año pasado, pero el año pasado tenemos unos resultados muy a la par entre esto, el ordenador y el móvil. Estaban casi parejos. Este año ya se consolida, mobile está en primera posición, para un 95% accede a las redes sociales a través de este dispositivo, mientras que desktop es un 91%. Ha bajado 2 puntos respecto al año pasado, mientras que mobile ha subido un puntito. Son pequeños puntitos, pero lo justo para que estas diferencias sean estadísticamente significativas y podamos decir, ahora sí, móvil va por delante de desktop. Por otro lado, tenemos tablet, ¿vale? ¿Qué pasa con las tablets? ¿Se usan más o menos? Lo que hemos visto este año es que el uso de la tablet ha reducido. El año pasado estábamos en que un 55% de los internautas que acceden a redes sociales utilizaban la tablet y este año ha bajado a un 48%. ¿Pero utilizamos las mismas redes independientemente del dispositivo? Bueno, a ver, hay algunas que son transversales, pero sí que hay especificidades, ¿vale? Hay unas redes particulares para cada dispositivo. Lo que vemos en el mobile, que es el referente, hay unas redes específicas. Evidentemente WhatsApp es generalmente mobile, pero también tenemos Instagram, que tiene su lógica, o Telegram, incluso Twitter. A nivel de desktop, de ordenador, ¿cuáles son las redes que tienen mayor presencia, más preponderancia? Es Facebook, es YouTube, incluso LinkedIn, ¿vale? La veis a la derecha de todos que destaca. Por último, en cuanto a tablets, ¿cuál es la red que más utilizamos? Facebook continúa estando ya, pero gana peso o destaca YouTube y destaca Pinterest, ¿vale? Si lo miramos por sexo y edades, pues existen diferencias. Pinterest ya sabéis que es más femenino que masculino. Para ir cerrando el bloque, oye, y en cuanto a dispositivos, ¿cuándo lo estamos utilizando? ¿Cuál es el momento en que se está utilizando? Mobile hemos dicho que es el que más estamos utilizando. ¿Y cuándo empezamos a utilizar mobile? Desde primera hora de la mañana. A partir de las 8:30 ya estamos conectados a las redes sociales a través del móvil, ¿vale? ¿Veis? A partir de aquí, 8:30, cuando ya empezamos. Y esto no deja de subir. El resto de dispositivos, ¿cuándo entran en la ecuación? Sobre todo a partir de las 4:30 de la tarde. 4:30 es cuando empiezan a utilizarse con mayor peso. Y al final, a la última hora del día, mobile y desktop tienen unos usos, unos niveles de uso muy parecidos. Hemos entendido cómo se están utilizando. A partir de aquí, un tema que tanto Rebeca como Belén comentaban al inicio de la presentación, ¿no? Y estamos aquí para saber las marcas qué papel están jugando en redes sociales. Y cuando les preguntamos, oye, usuarios, ¿seguimos alguna marca realmente en redes sociales? Lo que nos dicen los resultados es que un 81% están utilizando o están siguiendo marcas en redes sociales, ¿vale? Este dato se mantiene respecto al año pasado. La idea sería que subiera, pero se mantiene. El año pasado era un 83, estamos en un 81, con lo cual estadísticamente es un dato que se está manteniendo. El tema es, oye, si os preguntamos con qué intensidad estáis siguiendo redes sociales, sí que vemos que el dato aumenta. Un 39% nos declara que ya está siguiendo bastante o mucho las redes sociales, mientras que el año pasado era un 23%, con lo cual ha subido significativamente, ha subido 16 puntos prácticamente. Con lo cual, se siguen igual, pero ahora se siguen más. Hay la misma proporción de gente, pero ahora se siguen más. La pregunta es, ¿y qué es lo que seguimos? ¿Cuáles son esos contenidos, esas marcas que estamos siguiendo? Pues al final, seguimos esas marcas que nos aportan información relevante para nosotros. Relevante porque nos interesa o irrelevante porque está actualizada. Al final, es que me das, que me estás aportando. ¿Cuáles son los sectores que más se siguen? Pues aquí lo tenéis, todo el tema de entretenimiento, cultura, medios. Por otro lado, viajes o transporte, ocio.
deportes, tecnología, ¿vale? Estas son las categorías que más se están siguiendo. Lo curioso es ver que por targets existen diferencias. Hay un target más femenino que busca unos contenidos, hay un target más masculino que busca otros contenidos. Mujer, viajes y ocio. Hombres, deportes y tecnología, ¿vale? Son tópicos, pero es lo que nos están diciendo los resultados del estudio, ¿vale? Entretenimiento es más para un colectivo más joven. Aquí tenéis las diferencias. El siguiente punto es, oye, ¿realmente estar presente en redes sociales